Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Es una enorme alegría contar hoy con la presencia del padre Anselm Grum y de todos ustedes durante esta mañana. Antes de dar inicio, una breve explicación técnica. Como el padre Anselm va a hablar en alemán, va a haber traducción simultánea. Entonces, ustedes pueden ver abajo a la derecha en sus pantallas, hay un botón que dice interpretación. Si ustedes lo abren, van a ver que dice alemán y español. Para los que hablan alemán, lo pueden escuchar en el canal de alemán. Y para la mayoría de nosotros, lo ponen en el canal de español y allí van a escuchar a las intérpretes que van a traducir en forma simultánea todo lo que el padre Ansel nos vaya contando, ¿sí? Esto es para nosotros es una enorme alegría, como les decía, contar con el padre Ansel y con todos ustedes. Este encuentro lo estamos haciendo desde la comunidad de Entretiempo. Les pedimos disculpas por la demora, tuvimos un problema técnico, todo esto de la traducción simultánea es nuevo para nosotros, y bueno, se nos complicó un poquito la parte técnica en el inicio, pero ya estamos. Como les decía, esto lo organizamos de la comunidad de Entretiempo, pero lo hicimos abierto y por lo tanto hay mucha gente conectada que no es de Entretiempo, así que primero queremos presentarnos y contarles quiénes somos, es decir, qué es Entretiempo. Yo soy Ricardo Ongay, que soy parte de la comunidad de Entretiempo, estoy en la comisión de coordinación de Entretiempo. Entretiempo es un movimiento de la Iglesia Católica formado por laicos con el apoyo espiritual de sacerdotes. Nuestra actividad principal, que es con la que nos iniciamos, es la de realizar retiros para aquellos que están aproximadamente en la mitad de la vida, entre 35 y 60 años, más o menos. De ahí el nombre de Entretiempo. Es decir, haciendo un símil con un partido de fútbol, donde terminado el primer tiempo vamos a los vestuarios y ahí tenemos nuestra charla técnica, que vendría a ser el retiro, y ahí evaluamos cómo jugamos el primer tiempo y definimos cómo queremos salir a jugar el segundo tiempo de nuestra vida. Siempre con la mirada puesta en Cristo Jesús y en el amor del Padre misericordioso. Una característica fundamental de nuestros retiros es que somos absolutamente abiertos, son absolutamente abiertos los retiros. A Entretiempo pueden venir personas de fe práctica y también muchos que se sienten alejados de Dios o de la Iglesia por diferentes razones. Todos son bienvenidos a Entretiempo. Entretiempo nació en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires y hoy estamos en varias zonas de capital, en distintos lugares del Gran Buenos Aires, como Pilar, San Isidro, Vicente López, San Miguel, Pacheco Tigre, San Justo, González Catán. En el interior de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, en la diócesis de 9 de Julio, Carlos Casares, Trenquelauquen. En otras provincias como Río Negro y Neuquén y próximamente Córdoba. Y también nos hemos extendido a otros países, Chile, Estados Unidos y México. Tenemos retiros para hombres y también para mujeres que están en la mitad de la vida, encuentros para matrimonios y desde hace 5 años incorporamos también retiros para mayores de 60 años, a los que llamamos tercer tiempo, con la misma denominación deportiva. Por nuestros retiros han pasado cerca de 10.000 personas desde que arrancamos en 2002 y no dejamos de dar gracias a Dios cada día por ese enorme regalo. Y hoy es una enorme alegría, como dije, contar con el padre Ansel Grum, que no sé si necesita presentación, pero bueno, vamos a hacer una presentación breve. El padre Ansel es un monje y sacerdote benedictino alemán, nacido en 1945. Es doctor en psicología, teología y ciencias empresariales. Vive en la abadía de Münstersvarzach, perdón por la pronunciación, padre, en Alemania. El padre Grum revaloriza la sabiduría de los antiguos monjes y padres del desierto y armoniza la espiritualidad cristiana con los conocimientos de la psicología moderna. Conjuntamente con su labor administrativa, él supo ser ecónomo de su monasterio y hoy todavía se ocupa de los temas bancarios. Conjuntamente con eso, su actividad principal hoy es la de asistir espiritualmente
a monjes en crisis. Y también da charlas para ejecutivos del mundo empresarial. Ha escrito una gran cantidad de libros y es reconocido como uno de los autores de espiritualidad más fecundos y populares de hoy. Cuando iniciamos Entretiempos, nos basamos en su libro, La mitad de la vida como tarea espiritual, para tratar el tema de la crisis de la mitad de la vida, que es un eje central de nuestros retiros. Por lo tanto, para nosotros es un verdadero regalo de Dios tener este encuentro fraternal con el Padre Anselm. Este encuentro va a estar dividido en dos bloques. Uno para la primera parte, donde vamos a ver, el Padre va a hablar más sobre el tema de la pureza de corazón, que es uno de sus primeros libros. How are you feeling, Sienna? I'm feeling very Finalmente, en la segunda parte se va a referir a la mitad de la vida como tarea espiritual. A ver, un segundo que no estoy pudiendo poner la pantalla. Ahí estoy. Bien. No sé si todos tienen claro cómo es el tema de la traducción simultánea. Todos los que no hablan alemán deberían ponerse en el canal de español, así pueden escuchar la traducción. Nuevamente, gracias a todos por conectarse, y para iniciar vamos a comenzar con una oración para ponernos en manos de Dios. Así que, Padre Anselm, cuando usted quiera, podemos comenzar con la oración de inicio. Usted está, you have to open your microphone, Father. Ja. Barmherziger und guter Gott, wir bitten dich, sende uns deinen Heiligen Geist, dass wir gemeinsam erkennen, was du uns in dieser Stunde sagen willst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es freut mich, auf diesem Weg zu Ihnen sprechen zu können zum Thema Reinheit des Herzens. Me alegra muchísimo de poder hablar sobre este tema, el tema de la pureza del corazón. Johannes Cassian, un monje del IV siglo, escribió ese libro sobre el Puritas Cordis, esta meta de la vía monástica. Los jóvenes antiguos monjes miraban, contemplaban sus pasiones, y su meta en realidad era justamente buscar a tener un corazón puro, no falta de errores, sino un corazón puro, abierto para Dios. Y justamente esa pureza de corazón al mismo tiempo significa amor. Juan Cassiano era un monje de Francia, oeste de Francia, y ahí estuvo también visitó a diferentes, junto con Evagrius Ponticus, uno del monje más importante de la época de la antigüedad, tenía correspondencia y lo visitó también. Y Evagrius Ponticus habla del apartaya. No se refiere a ser apático, sino se refiere precisamente a la libertad, al liberarse de las pasiones, de no ser determinado por las pasiones, sino poder manejarlas. Y aparte de Puritas Cordis, justamente la pureza del corazón también es siempre corazón, es el amor de la persona, siempre es amor y pretensiones de exigencias o celos o algún tipo de duda, sino que no, es el amor puro, eso es lo que se entiende por eso. Pero ¿cómo llegamos entonces a esa pureza del corazón? Los monjes caminaron un
manejo muy interesante, un camino muy interesante, el manejo de las pasiones. Los monjes en aquel entonces, eran ermitaños, callaban mucho, pero bueno, todavía no hacían silencio en su alma a través del silencio. Ahí aparecen muchos pensamientos y muchas sensaciones y muchos sentimientos, y no tiene sentido reprimir eso. Cuanto más uno pretende reprimir esos sentimientos, tanto más volumen van a tomar dentro de nuestro, y entonces los monjes desarrollaron un camino de cómo manejarlos a esas pasiones. Lo importante es permitirlas, generar confianza con ellas y conocerlas, y luego transformarlas en que esa potencia, esa fuerza que está en esas pasiones realmente pueda ser, digamos, fructífera para mi vida. Los monjes diferencian 8 pasiones diferentes. Las primeras 3 son en realidad, digamos, lo corporal, que en realidad son prácticamente la búsqueda de la comida, la sexualidad y la búsqueda de la posesión, digamos. Esas pasiones, esos vicios son, digamos, pueden ser positivas, obviamente, digamos, la sexualidad, obviamente también, comprenderse nuevamente en la sexualidad, y la posesión también puede generar, digamos, cierta tranquilidad, pero esas pulsiones, esos impulsos pueden generarse en excesivos y entonces en tentaciones o en pulsiones. Entonces, digamos, el comer obviamente en la Eucaristía ya es un primer paso. Luego la Eucaristía es convertirse en uno con Dios, y la búsqueda de tener posesiones, esto es, en realidad lo que se entiende es encontrar ese tesoro en el cielo, en mí. Justamente esos son los primeros, las primeras pasiones importantes, es decir, el ayuno, la abstinencia, la gula, la lujuria y la codicia. Luego tenemos los próximos, que son en realidad la agresión, por un lado, que obviamente no es malo en sí mismo. La agresión básicamente lo que busca es generar la distancia entre la cercanía y lo lejano, y la agresión de tocar, de agredir algo, pero también se puede convertir en ira, en odio. Los monjes dicen que también en eso está una energía positiva, y la energía positiva justamente es lo que uno tiene que descubrir para sí. No depende de reprimir la agresión, me convierto cada vez más duro y más iracundo. Tengo que encontrar el sentido a esto, y justamente el sentido es distanciarse, protegerse del otro, no darle poder sobre mí al otro. Entonces, muchas personas enseguida entienden cuando tienen una imagen negativa de sí mismo o odio. Una mujer me contaba que ella realmente odiaba a su esposo porque era alcohólico, y realmente ella se sentía tan mal como cristiana, tenía un odio y decía, ¿cómo puede ser? Si yo soy buena cristiana, ¿cómo puedo odiarme? Pero los monjes dicen que no somos responsables de las sensaciones o sentimientos que tenemos, sino sí responsables de cómo los manejamos. No podemos exteriorizarlos porque, digamos, obviamente vamos a dañarme a mí y a mi marido, pero también tengo el derecho a vivir yo mismo. Entonces, tengo que permitir hacer mi vida y no romperme. Entonces, si uso ese odio como energía para mí, entonces no me va a detener de vivir mi propia vida espiritual. La segunda emoción es la tristeza. La tristeza es una especie de autocompasión, y Evagrios y Cassian dicen que el motivo de la tristeza en realidad son algunos sentimientos infantiles, que yo soy fantástico y espectacular y el mejor, que quiero tener resueltos todos los deseos, pero la vida no es así. Entonces la tristeza en realidad es justamente el desafío de decir sí, así como soy yo, sí en mi permeabilidad, que no soy tan ideal así como quiero ser, pero también decir sí a la vida así como es. Por eso es importante transformar
ese sentimiento. Y el tercer sentimiento es o el tercer vicio es justamente la aquedia, la pereza. Es como una falta de capacidad de estar en el momento, digamos, la falta de estar. No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de nada, no tengo ganas ni de orar, estoy intranquilo y hago tanto, y en realidad hay que aprender a aguantarse a sí mismo. Y hay tres pasiones en lo que es el ámbito, digamos, espiritual, que es, digamos, por un lado la soberbia, que quiero, la ambición, que me reconozcan, pero si me defino a partir de lo que piensan los otros de mí, entonces realmente no vivo yo mismo y vivo a través de los otros, y por eso es importante, digamos, relativizar justamente esa pasión de la soberbia. Y lo otro es la envidia, y la envidia, cuando siempre me comparo con otros, entonces en realidad no, siempre dependo del otro y no me siento realmente bien, porque el otro, digamos, tiene algo que yo mismo no tengo. Y lo tercero justamente es la ibris, esa soberbia, que yo tengo una imagen, digamos, tan súper de cómo soy, pero realmente no tengo la posibilidad realmente interior de aceptarme en mi mediocridad. La ibris, el opuesto de la ibris es justamente la misericordia, la humildad es justamente bajar humildemente en mi mundanidad y estar con los dos pies en la tierra. Eso sería, digamos, el primer camino importante de cómo llegar a la pureza del corazón. Ver los sentimientos, pero no de permitir que nos dominen. Y los monjes dicen justamente que hay que aprender a manejarlos y en ese momento uno los va a poder manejar. Si les tengo miedo, entonces van a perseguirme. Nunca me van a llevar a Dios. El objetivo justamente de Discordis es justamente ser uno con Dios, pero solamente puedo ser uno con Dios si realmente lo puedo manejar, digamos, libremente, ser libre en esas opciones. Ese es el primer camino amplio, grande con las pulsiones, pero los monjes han desarrollado, digamos, otros caminos más para llegar a la pureza del corazón, justamente, digamos, el autorreconocimiento, y eso no sucede solamente observándome, eso sucede también, obviamente, en la digamos, interrelación con otras personas, porque si me relaciono con otros, entonces ahí veo mi propia realidad, es decir, si reacciono mal a las palabras del otro, entonces todavía puedo reconocer que hay alguna herida que todavía indica que todavía no estoy en claro y en paz conmigo. Los monjes hablan de, digamos, hermanos, tenemos personas difíciles con las que tenemos que convivir y con las que queremos, tenemos que conversar. Y entonces ellos dicen que en realidad ellos son el médico, ese Jesús que realmente abre y destapa las propias debilidades y fallas y errores. Ese justamente es el primer camino de la purificación y de la sanación. Pero luego hay otros caminos de sanación. Ahí tenemos la oración como camino importante, pero la oración no es pedirle a Dios que me libere de mi ira, de mi envidia, de mi miedo, de mi angustia. Algunos usan a Dios como un mago que va a hacer que todos sus problemas desaparezcan y entonces realmente no me miro a mí mismo, no me contemplo a mí mismo, porque realmente la sanación en la Biblia aparece en la confrontación, en confrontarse junto con Dios, pero también conmigo mismo, encontrar ese momento conmigo mismo. Entonces, en la oración puedo encontrar la forma de que mi
celos, mi incapacidad, mi imposibilidad, se la ofrezco a Dios, y entonces me imagino que su amor entra a mí y en mi angustia, en mi ira, en mi sorna, y todo eso finalmente después lleva a la transformación. Ese es una forma, digamos, importante, un camino importante. Los otros caminos importantes que son, es el método antirrítico, es decir, que mi temor, mi ira también se transforme en, bueno, ver qué piensan los otros de mí, tengo miedo, tengo angustia, y eso no es posible. Entonces, ¿cómo se hace? Antiretisch heißt Gegenwart, ein Gegenwart aus der Bibel. Das heißt nicht, dass ich die Angst total vertreibe. Eso no significa que eso suprima totalmente el miedo, sino que en el Salmo 118 debo decir, Dios es conmigo, no temo. ¿Qué es lo que pueden hacer los hombres? Si yo hablo, vuelvo a repetir siempre esa frase, entonces no debo tener miedo, sino que le hablo al miedo y me doy cuenta que no solo tengo miedo o angustia, sino que también tengo confianza. Siempre el hombre tiene esos dos polos, y ese segundo polo relativiza la angustia, el miedo, y le saca su poder. Ese es entonces la forma antirrética de hablar, y Evagrio Póntico enumeró una serie de pensamientos que nosotros tenemos normalmente, y él, a partir de la Biblia, ha tratado de llevar estas citas de la Biblia dentro de estos pensamientos oscuros para que se transformen lentamente, para que yo me dé cuenta que puedo ver a la vida también desde otra perspectiva. No es el pensamiento positivo de los norteamericanos, que muchas veces es tratar de autoconvencernos, sino que se trata de transformar nuestros pensamientos a los que yo no estoy expuesto sin poder defenderme. Otro camino que siguieron los monjes es la llamada meditación, la oración de Dios, de Jesús. Fue una forma que era habitual en el siglo IV entre los monjes. Al aspirar se dice Jesucristo, y se imagina que el amor entra de Cristo hacia mí, y cuando expiro digo, ten compasión conmigo, y entonces veo que el amor de Dios entra en mí. Esta oración de Jesús se puede realizar de dos formas diferentes. Por un lado, hablo esta frase, esta oración, al mismo tiempo el que siento mi vacío, mi impotencia, mi enojo, y entonces voy a sentir que lentamente el enojo se va a ir transformando. No se trata de desterrar el enojo, sino de transformar y así llevarlo a una fuerza de curación. El segundo camino es que no tenga en cuenta el pensamiento, sino que me dejo llevar por la oración de Dios hacia el lugar de paz interior mío. En el fondo del alma hay un lugar de silencio, de paz, un lugar de Dios, y ahí estoy libre de las expectativas de mis congéneros, estoy libre de sus opiniones, y las palabras que a mí me duelen ya no me pueden alcanzar en este lugar. Soy yo mismo, estoy libre de tener que justificarme. Es un lugar donde yo soy puro, claro,
donde tampoco pueden acceder los sentimientos de culpa. Y con esta imagen los monjes han descrito una imagen muy optimista del hombre, porque en el fondo de nuestra alma no tenemos culpas, somos puros ya, pero esta pureza que está en el fondo de nuestro alma es la que debe manifestarse también. El objetivo de esta pureza es mirar Dios, ver Dios. Por eso es la sexta bienaventuranza la que destacan los monjes, porque dicen que así van a ver a Dios. Solo podemos ver Dios con un ojo puro. Obviamente no podemos verlo directamente, pero en el hombre, en la belleza de la creación, veo a Dios si tengo un corazón puro. Pero si no puedo dejar de proyectar a esa mirada mis deseos infantiles, entonces no voy a ver a Dios verdadero, sino mis propias imágenes, mis propias ambiciones, y solo voy a tener imágenes falsas, mías y de Dios. Las preguntas en cuanto a qué más nos ayuda a llegar a la pureza del corazón son, además de los caminos espirituales, caminos muy naturales que conocen también los monjes. Cantar puede ser un buen camino, una buena melodía, una hermosa melodía puede ahuyentar a los malos pensamientos. Por eso hablan de cantar los salmos, que hace que desaparezcan los pensamientos negativos y que el espíritu se llene de pensamientos positivos. Agustín dijo, cantaris amantices. Quiere decir que cantar nos hace entrar en conexión con el amor. Es decir, cantar puede ser también un camino para llegar a la pureza del corazón, a la pureza del amor. Otro camino es simplemente percibir la naturaleza, permitir que la naturaleza entre. Con la naturaleza también llego a la fuerza sanadora de Dios. Si soy demasiado inquieto, por ejemplo, si me siento muy inquieto, entonces los monjes dicen que hay que abandonar la celda y hay que salir a caminar para que el espíritu vuelva a estar más claro. Los monjes también tienen un ejercicio, tenían ejercicios, y por ejemplo, antes de entrar a una misa, lo que hacía un monje es examinar sus pensamientos. Pienso, por ejemplo, en forma negativa de otras personas, tengo prejuicios, o si entro en un diálogo, entonces también me conviene primero examinar mis ideas, mis pensamientos. ¿Entro en contacto con el otro sin prejuicios o tengo mis propios pensamientos que proyecto hacia él? Estos son caminos entonces hacia la pureza del corazón. Y pureza del corazón siempre es el objetivo psicológico. Pero el verdadero objetivo es ser uno con Dios y rezar de manera tal que el rezo no se confunde con enojo, con envidia, con celos o con la soberbia de elevarme sobre otros, sino que es el rezo puro, mostrarme a Dios tal como soy y dejarme transformar por Dios. Otra característica de esta pureza de corazón es que no juzguemos, no condenemos, no valoremos a otros. Nosotros lo sabemos, nosotros vemos a alguien apenas
y ya hacemos un juicio de valor. Decimos es simpático, no es simpático, tiene esto o tales errores. Y la función principal de los monjes era callar y no juzgar. Solo así se llega a la pureza del corazón. Y el no juzgar es una señal de la pureza del corazón. Hay gente muy piadosa, pero sin embargo todo el tiempo hablan de otras personas. Y ahí uno se da cuenta que todavía no han llegado a la pureza del corazón. Otra característica de la pureza del corazón es la tranquilidad, la serenidad interior. Estar ahí, no exaltarse rápidamente y tener una amplitud del corazón, porque el objetivo de la vida espiritual es tener un corazón amplio, que no juzgue, que no se exalte, que no se indigne por otros. Tiene una amplitud interior que siempre está relacionada con la alegría. Por eso, para los primeros monjes, también para Casiano, la alegría del corazón era realmente el signo de un hombre, de un ser humano espiritual. Otro signo es ser tranquilo. Por un lado, uno tiene que tener coraje, pero por el otro lado uno tiene que tener recogimiento también. Es decir, entonces tengo el valor de recoger todo en mí y confío en Dios de que todo se transforme en mí. Estos son entonces los objetivos, las características de una pureza de corazón, y es la característica de que realmente puedo aquietarme en Dios. Agustino decía, inquieto es nuestro corazón hasta que encuentra la paz en ti, mi Señor. El que ha encontrado esa tranquilidad efectivamente tiene un corazón puro que no juzga a otros, y a partir de este corazón puro emana también, irradia también una fuerza positiva hacia otros. Uno también puede tener una irradiación oscura, donde uno no se siente cómodo, pero una persona con un corazón puro es simplemente agradable y exhala, irradia esa sanación. Y el último criterio para la pureza de corazón es la salud. La salud lleva también a la pureza de corazón. No necesariamente la salud física solamente, sino también actitudes sanas. Por eso, la pureza del corazón no es un ideal que nunca vamos a alcanzar. Siempre estamos en camino, no lo vamos a alcanzar nunca en forma plena, pero el camino nos va a purificar cada vez más. Y esa purificación es una imagen fundamental del cristianismo que nos saca de los pensamientos negativos que tenemos, y tenemos también en el agua bendita con la que nos purificamos, y también en la sexualidad vamos purificando lo inconsciente y lo consciente, y el objetivo de ser purificado es que lo singular, lo no distorsionado, la imagen original que Dios se ha hecho de nosotros se ilumine. Y en la liturgia dice que cada persona es una imagen que Dios se ha hecho de ella, pero muchas veces esta está empañada por nuestras propias proyecciones, por las ilusiones que tenemos sobre nosotros mismos, que tenemos que ser perfectos, o imágenes de nosotros mismos negativos. Yo no soy perfecto, no puedo alcanzar la pureza, y la pureza es que yo me pueda iluminar con nuestra imagen interior. En ese sentido, la pureza del corazón es un objetivo terapéutico
terapéutico y psicológico, pero al mismo tiempo místico de convertirnos uno con Dios, de no estar disperso, sino que me comunique plenamente con Dios, sea uno con Él, y cuando eso lo logre, siempre voy a ser uno mismo, uno solo conmigo mismo. La mística conoce tres caminos: la vida, el camino de la purificación, de la iluminación, es decir, que la luz de Dios me ilumine, y de la unificación, de que nos convirtamos uno con Dios. Y este camino místico es siempre un camino terapéutico, porque cuando nos unimos con Dios, nos unimos con nosotros mismos, y entonces también podremos encontrar una unidad con todo el cosmos, y sentimos también la unidad con todos los hombres. Emocionalmente y desde el pensamiento somos diferentes, pero en lo profundo de nosotros sentimos esa unidad. En ese sentido, el camino de estos monjes antiguos es un camino de sanación que no quiere que tengamos una conciencia sucia, sino que nos lleva al camino de la transformación, que cada vez nos transformemos más en la imagen singular que ha hecho Dios de nosotros. Y si ustedes leen este libro, les deseo que ustedes encuentren ese camino de convertirse uno con Dios, y que no tengan miedo, que no tengan angustia. Jesús en la parábola dice también, no podemos sacar todo lo que no nos gusta, solamente podemos recortarlo, pero en la muerte Dios nos va a purificar, va a sacar las malezas y nos va a convertir en puro trigo y recogernos en su reino. En ese sentido, les deseo un camino de sanación espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Anselm, muchas gracias. Vielen Dank, Pater Anselm, vielen Dank. Nos han mandado algunas preguntas, ¿sí? Le vamos a pasar algunas preguntas. Un segundo, ¿eh? Ahí voy a darle algún par de preguntas. El año pasado, el Papa Francisco, en medio de tanta incertidumbre, nos iluminó con la encíclica Fratelli Tutti, que propone un mundo nuevo, distinto. ¿Es la pureza de corazón una puerta a un mundo nuevo? La pureza del corazón seguro lleva a un nuevo mundo. No es seguramente tan fácil en un mundo tan caótico como el que tenemos en este momento de poder y con tantas fuerzas negativas de realmente encaminarse, pero los monjes están convencidos de que allí donde podemos purificar un poco de una parte del mundo, purificamos el resto también. Hay una historia de un monje diciendo, no te imagines nada si sos monje de que sos algo especial, sino más bien imagínate que sos un perro que está atado y que ladra para que no lo ataque, al resto del mundo. Si yo trato de conseguirme un corazón puro, en realidad los estoy defendiendo, protegiendo de mis emociones negativas, y los monjes saben que fueron al desierto justamente a ese lugar no puro, y tratando de purificar en ese lugar realmente impuro, buscaron la esperanza, esa esperanza de que no fue sin sentido, digamos,
hacer como monje algo, ese pequeño grano en ese enorme mundo negativo. Si nosotros purificamos un poquito, entonces alrededor nuestro, entonces en nuestro mundo algo va a mejorar y algo va a volverse más puro. Muchas gracias. Muchas Ja, gracias, padre. vielen Dank, vielen Dank. Otra pregunta que nos hacen aquí. Noch eine weitere Frage, die uns gestellt wird. ¿Tiene algún consejo especial para lograr ese rumiar de la palabra de Dios que practicaban los monjes del desierto? Ruminatio, dieses Wiederkäuen von Gottes Wort, zu schaffen, dass die Wüstenväter übten. Also einen besonderen Rat dazu? Haben Sie einen besonderen Rat, die Ruminatio, also das Wiederkäuen von Gottes Wort zu schaffen, was die Wüstenväter übten? Also einen irgendwie besonderen Rat? Ja, ein Rat ist einfach, un consejo sería observar los pensamientos que tengo y elegir alguna palabra de la Biblia que me guste mucho. Por ejemplo, si alguien tiene sentimientos de culpa o se culpa de algo, entonces hay una carta de San Juan que dice que si nos juzga también nuestro corazón, entonces pensar que Dios es más grande que nuestro corazón. Siempre Dios es más grande que nuestro corazón, y si uno repite esa palabra una y otra vez, entonces la sensación de culpa va a desaparecer, va a transformarse. Siempre, todo el mundo tiene alguna palabra especial de la Biblia, y si uno realmente siempre va como pensar, a ver, repitiéndolo, frases más fáciles que no son de la Biblia quizás, pero si, por ejemplo, voy a una conversación, entonces siempre hago una pequeña oración, o que Dios bendiga a esta conversación, o a esta sesión, o a esta persona. Entonces, enseguida el inicio de cómo llego a esa conversación va a ser un poco diferente, sino decir, llevar un poco más de fe a lo cotidiano, a la vida cotidiana. Gracias. Ja, vielen Dank. Y una pregunta más. ¿Es posible vivir la ascesis hoy? ¿De qué manera? Möglich, die Askese heute zu leben? In welcher Weise? In welcher Form? in unserer Welt gibt es natürlich alles. En nuestro mundo, obviamente, hay todo, pero obviamente el mundo no es un mundo ascético, es un mundo del gozar. Pero ya Freud, que realmente era un psicólogo muy crítico, decía que si yo puedo dejar algo, entonces nunca se va a formar un fuerte yo en mí mismo. Es decir, que con tantas posibilidades o tantas opciones, decir que no es tan difícil, no porque estamos en contra de nosotros, sino simplemente queremos ser libres. Si queremos ser libres, si nos gusta la libertad, entonces puedo, digamos, rechazar y dejar algo, pero si tengo la necesidad siempre de cumplir cualquier pasión, entonces no me siento bien conmigo mismo. Es decir, que el rechazar algo no surgiendo de la culpa de que no puedo permitirme cosas, eso no es una buena forma, sino simplemente tener ganas de, no tengo que cumplir esta sensación y puedo decir no a tal o cual cosa. Gracias. Ya. Bueno, como ya arrancamos tarde, vamos a finalizar este primer bloque con una oración. Así que lo invitamos al Padre a que nos guíe en una oración para después pasar al segundo bloque. Ja, ich möchte
gerne mit einem Ritual Bueno, abschließen. quisiera cerrar con un Bei der ritual, Reinheit des Herzens geht es darum, dass wir alle porque en la purificación del corazón se trata de mirar de todas las pasiones, pero no determinarnos por esas pasiones. Y una imagen para esa pureza del corazón para nosotros los cristianos es la cruz. La cruz en realidad vincula el mundo y la tierra, todos los opuestos en nosotros, lo derecho y lo izquierdo, y si esos opuestos entonces los transformamos, entonces no nos van a dominar. C.G. Jung decía siempre que uno siempre tiene dos polos, amor y agresión. Si uno reprimimos la agresión, entonces va a aparecer en el inconsciente. Si la abrazamos, entonces nos va a servir, nos va a volver enteros. Y justamente la cruz es una imagen de ese abrazo, porque Jesús dice que voy a atraer desde la cruz a todos hacia mí. Es decir, que en la cruz Jesús nos abraza con todos nuestros opuestos. Y entonces ese gesto de la cruz es justamente esa protección de ese espacio de la soledad en el fondo del alma que todos tenemos. Entonces los quiero convocar a cruzar las manos frente a ustedes y voy a mencionar diferentes opuestos. Porque de Cristo, porque me abraza Cristo en la cruz, abrazo en mí lo fuerte y lo débil. Abrazo en mí lo sano y lo enfermo. Lo logrado y lo no logrado. Lo claro y lo oscuro. La confianza y la angustia. El amor y las agresiones. La paz y el desasosiego. La fe y la duda. Abrazando los opuestos, siento una calma, una serenidad en mí. Y justamente ese símbolo de la cruz en mí protege ese espacio de silencio en mí, donde Dios está en el fondo de mi alma. Y allí, en el fondo de mi alma, soy libre de cualquier expectativa de las personas, soy entero, sano, y allí no me puede herir nadie, porque las heridas de mi historia de vida, de mi infancia, no llegan a destruir este espacio, este lugar. Allí soy original, yo mismo, libre de la presión de tener que demostrar. Y justamente ahí en el fondo de mi alma soy puro y libre de todas las turbiedades de mi alma, puros también de culpas o inculpaciones. Y allí en el fondo del alma soy uno con todos los seres humanos, uno con Dios, uno también con la creación. Y en ese espacio interior del silencio quiero decir una vieja oración que es
muy antigua, 1600 años. Worte sind angereichert Estas palabras Glaubenserfahrungen von Menschen Sí. seit 1600 Jahren. Llevan en sí, en realidad, el enriquecimiento de todas las personas en estos 1600 años, y quizás justamente esas palabras se sienten en esa señal. Herr, kehre ein in dieses Haus Padre, viene a esta casa und lass deine heiligen Engel y permite que vivan allí tus santos sie ángeles, mögen uns in Frieden behüten. que nos protejan en paz, Und dein heiliger Segen sei alle Zeit bendición über sagrada uns, sea por todos los um tiempos uns sobre nosotros, alrededor de nosotros y en nosotros. Darum bitten wir durch Christus, Te pedimos unseren Herrn. por Cristo, Amen. nuestro Señor. Amén. Ja, Gracias. sollen wir gleich weiterfahren mit dem zweiten Vortrag? Oder? Entonces, directamente empiezo con la segunda ponencia. Sí, por favor, sí. Si Ya, usted vete. quiere, cuando usted quiera, vamos con la mitad Ya. de la vida como tarea Dann espiritual. kommen wir zu der Lebensmittel Y als gracias. geistliche Aufgabe und vielen Dank. Ja, liebe Bien. Schwestern, liebe Brüder, Queridas hermanas, queridos hermanos, Johannes Tauler, der deutsche Johannes Tauler, Mystiker aus el dem místico alemán 14. Jahrhundert, del siglo hat darüber XIV, geschrieben, wie escribió Menschen in der acerca Liebesmitte, also de die 40 cómo Jahre las personas etwa, que están en la in mitad eine de la spirituelle vida, más o Krise menos, geraten. tienen 40 Ich años y möchte ingresan en una im ersten crisis Schritt diese espiritual. Krise bei Tauler En una beschreiben. primera parte interessant ist, quisiera dass im describir la 20. crisis Jahrhundert en el ein sentido de Psychologe, Tauler, der pero lo Jung, interesante auch von es der Krise que el der psicólogo Lebensmitte Jung geschrieben en el hat. siglo Und XX seine también Krise der escribió Lebensmitte acerca de ist la dann auch crisis modern geworden. de la Viele mitad de sprechen von der la Midlife vida. Crisis. Y muchos hablan Das hoy ist en día auch de la heute noch midlife modern. crisis y Interessant hoy ist, dass sigue die siendo psychologische moderno este Seite und die concepto. mystische Lo Seite interesante es que Parallelen haben. la So parte möchte ich beginnen teológica mit y la parte Tauler. psicológica Er beschreibt tienen diese Krise so, aspectos dass paralelos. manche um die Tauler 40 auf dice einmal que keinen hay Geschmack mehr personas haben am geistigen que Leben, a haben los Zweifel, 40 años de pronto les asaltan las dudas, la vida die le vuelve Begeisterung von früher ist insípidos, weg, ya no das sienten el Gebet ist entusiasmo de langweilig, antes. sie spüren nichts mehr Para dem, los was sie monjes beim la Gebet oración se tun. convierte en algo aburrido, ya no Aber für sienten ihn nada de lo que están ist diese haciendo. Krise Pero para nicht cada uno sinnvoll. de ellos, Manche esta crisis Menschen tiene verurteilen sentido. sich selbst sehr, Muchas in diese personas Krise und se sagen, ich bin selber schuld, ich habe zu wenig autocondenan gebetet. cuando entran en Wenn ich esta richtig beten crisis, würde, würde dicen, ich nicht in die no Krise he geraten. rezado lo Tauler suficiente, sieht si das hubiera anders. rezado bien, no hubiera Er llegado a sagt, esta die crisis. Krise ist Tauler das dice Werk que no, Gottes. la Er crisis interpretiert es muchas das veces la obra de Gleichnis von der Dios. verlorenen Gabe. Interpreta Eine Frau, die 10 Talente la hat, verliert parábola eine de la und sie moneda sucht perdida. Una in mujer que ihrem Haus tiene die 10 verlorene dracmas Gabe. va, Und das pierde deutet una y la Tauler va so. buscando por la Er sagt, casa. wenn der Y Mensch Tauler sich la interpreta de la eingerichtet hat in seinem siguiente Leben, ihre manera. Cuando Lebensmitte schon la ausgebaut hat, persona kennt sich ha beruflich construido aus, su er ist vida, ha reich, was er construido su wollte, casa, tiene un aber buen vor lauter pasar, una buena äußeren profesión, Ansprüchen pero de hat tanto instalarse sich selber, hat er sein externamente, Selbst verloren, ha perdido a seine sí mismo, Seelenruhe su verloren. fondo Und da del sagt alma. Y Tauler, entonces, dice wenn Gott das Tauler, merkt, macht si er es Dios wie se eine da Frau, die cuenta, etwas lo sucht. hace como la Sie mujer que stellt busca die algo. Stühle auf den Tisch, sie verrückt die Pone Schränke, las damit sillas sie die arriba de la verlorene mesa Drachme
cambia de lugar los armarios para encontrar la moneda, el dracma perdido. Y para Taula eso es la confianza perdida. Y entonces salir del ajetreo, de la opresión, y ingresar a su propio interior para conocerse a sí mismo y a Dios. Si veo la crisis así, no tengo angustia ni siento miedo, pero para muchas personas la crisis les da miedo, se sienten inquietos, la vida ya no es como estaban acostumbrados. Y así la primera reacción es la huida, huir de la crisis. Uno no quiere tomar conciencia de ello. Y Taula distingue tres caminos. La primera huida, el primer camino de huida es, en lugar de cambiarme a mí, quiero cambiar a los otros. Los otros tienen la culpa de que a mí ahora, de que yo me siento así. Es mi mujer, son los vecinos, los colegas en la oficina, son los vecinos. Entonces intento cambiar a los otros para no cambiarme a mí. La segunda forma de huida es, no quiero cambiar a otras personas, pero quiero cambiar mi forma de vida. Conozco personas que cada 2 años cambian su forma de alimentación, permanentemente cambian métodos y entonces creen que de esta forma se van a transformar. Hoy en día está muy difundido el anhelo de cambiar. Uno siente que no se siente bien y entonces quiere cambiar. Pero la palabra alemana verändern tiene algo agresivo. Yo tengo que convertirme en otra persona. Todo tiene que cambiar completamente. Pero lo que nosotros queremos cambiar, lo que nosotros combatimos en nosotros, queda grabado en nosotros. La respuesta cristiana no es cambiar, sino transformación. Y transformación quiere decir, todo en mí está bien que esté ahí, pero yo todavía no soy lo que podría ser desde mi esencia. Es decir, que la singularidad de la imagen de Dios todavía no se ha concretado. Y el objetivo de la transformación es convertirme cada vez más en mí mismo. Y entonces puede estar bien cambiar cosas exteriores, pero yo no tengo que cambiar, tengo que transformarme, como la naturaleza misma, que también se transforma en forma permanente. Y el tercer camino de huida es que me aferro en lo viejo. Me niego a transformarme, me vuelvo extremadamente conservadora. Ser conservador es muy bueno si yo ingreso en contacto con mis raíces, pero si la idea es todo tiene que quedar como es, nada puede cambiar, entonces eso es impulsado muchas veces con la angustia y el miedo, y yo creo que con eso cumplo con la palabra de Dios, pero en realidad yo me cierro al Dios que quiere entrar en contacto conmigo y que me quiere transformar. Y solamente me atengo a las formas antiguas, entonces en última instancia me cierro a Dios y a mi propia transformación. Esas son formas de huida. Taula conoce, sin embargo, 3 formas positivas de reaccionar ante esta crisis de la mitad de la vida. La primera forma de reaccionar es el autoconocimiento. En la crisis de la mitad de la vida me confundo yo mismo, surgen sueños, inquietudes internas. Es importante mirar hacia adentro, preguntarme quién soy realmente. Y Taula escribe personas que se cierran a todo autoconocimiento, que tienen como tapada la frente. Autoconocimiento muchas veces es doloroso también, porque nos damos cuenta que no somos tan ideales como creemos. Nos tenemos que liberar de las ilusiones que tenemos de nosotros. Eso es también autoconocimiento, pero es importante que solo me puedo conocer a mí mismo si tengo confianza, si todo lo que está en mí mismo
está bien y está aceptado por Dios. El segundo camino que podemos recorrer en la mitad de la vida es la serenidad. Serenidad es una expresión importante en el místico Meister Eckhart, el maestro de Taula, mi serenidad, mi paz interior, pero eso quiere decir también que tengo que soltar mi ego, porque en la primera mitad de la vida queremos demostrar nuestro ego, queremos demostrar que somos fuertes, pero si siempre vivimos solamente a través de nuestro ego, entonces nos volvemos inquietos. El ego siempre es inquieto. Serenidad es dejar. Y eso se siente, por ejemplo, cuando una persona en el trabajo quiere realizar su ego, entonces su trabajo tiene una irradiación agresiva a sus compañeros. Pero si trabajo en forma serena, entonces puedo trabajar más rápidamente, pero para los otros es también más sanador, no es tan éctico y no es tan agresivo. La serenidad significa también confiar que en mí mismo algo crece lentamente y que no esa inquietud prevalece donde enseguida quiero concretar todo. Y el tercer paso que debemos dar es el nacimiento de Dios en el hombre. Eso puede sonar muy abstracto. ¿Qué quiere decir Dios nace en mí? Los místicos ya hablan en el siglo IV de esto. Cuando Dios nace en mí, entro en contacto con esta imagen original que Dios se ha hecho de mí, y esto es una imagen importante. Siento que Dios está en el fondo de mi alma, y ahí encuentro a Dios mismo, y ahí encuentro a mi verdadero yo, a mi verdadero mí mismo. Ya no son las imágenes imaginadas, sino que es la imagen de Dios. Y esto lleva siempre a un hombre nuevo. El ser humano reconoce que Dios puede crear algo nuevo en él. Ese es el objetivo de la mitad de la vida según Taula. Lo describe con las expresiones bíblicas, ustedes lo conocen: cuarentena, después de Pascuas, hasta la ascensión, para que nosotros nos convirtamos en nosotros mismos. Pero después dice que tenemos que esperar 10 años más hasta Pentecostés, y entonces recién nos convertimos también en sostén del Espíritu Santo. Y Taula también dice que mucha gente se siente entusiasmado con los ritos, con los cánticos, pero mucho tiene que ser recién irrumpir en nosotros mismos Dios, y nosotros así sí nos convertimos en llevar en nosotros también al Espíritu Santo, y nos convertimos en ese ser único de Dios. Eso es Taula. Ahora, el psicólogo Jung habla desde la psicología, y para comprenderlo es importante resumir brevemente su sistema. Distingue entre el ego y el sí mismo. El ego es: yo me quiero autodemostrar, yo quiero estar representado. Y Jung insiste en que en la primera mitad de la vida es importante desarrollar un ego fuerte para que nosotros podamos lidiar con la vida. Pero después habla de sí mismo, del self, y ese es el centro íntimo de la persona, donde nosotros somos nosotros mismos, donde ya no nos tenemos que demostrar nada. Y Jung dice que el mismo reúne lo inconsciente con lo consciente. Siempre está la imagen de Dios. Jung es psicólogo y no habla de Dios, habla de la imagen de Dios. Como ser humano cree en Dios, pero como psicólogo solo puede hablar de la imagen de Dios en el alma humana, y así lleva
al sí mismo si uno permite que la imagen de Dios esté en nosotros. Otro concepto importante en el sistema de Jung es la persona. La persona es la máscara, podemos decir, la protección. Es decir, si nosotros no quisiéramos que todo el mundo reconozca mi íntimo ser, porque entonces no podría salir. Es decir, tenemos que tener una protección para decir algo queremos mostrar y algo retener. Pero Jung dice, en la mitad de la vida, el peligro está en que nosotros reafirmemos cada vez más la persona y solo seguimos siendo el rol que nosotros mismos nos asignamos. Si solo nos identificamos con la profesión y ya no es sí mismo, entonces nos damos cuenta que ahí falta algo, porque ya no hay encuentros con el ser humano, sino solo la persona o lo que él personifica. En ese sentido, en la mitad de la vida, una tarea es pasar del ego al sí mismo y relativizar a la persona. Jung describe la mitad de la vida de tal forma que todo aquello que nosotros reprimimos vuelve a resurgir en nosotros mismos y necesitamos nuevamente la imagen de la polaridad. Jung dice que la persona, el hombre siempre tiene dos polos, la razón y el amor, la creencia y la duda, etc. Y lo que reprimimos, eso pasa a la sombra. La sombra en realidad no es nada malo, pero cuanto más reprimimos o negamos algo y lo llevamos hacia la sombra, tanto más negativo esto repercute en nosotros. Algunos ejemplos. Si en la primera mitad de la vida solo vivo a través de la razón, entonces pasa la sombra, el sentimiento, y entonces hay personas muy racionales que de pronto se ven superados por el sentimiento. Entonces no tienen ellos sentimientos, sino el sentimiento los tienen a ellos. El sentimiento en algún momento siempre surge. O, por ejemplo, cuando nosotros decimos como cristiano, solo soy amable y reprimo toda agresión, en algún momento la agresión se va a mostrar. Por ejemplo, en la comunidad cristiana digo, nosotros no litigamos, nosotros no peleamos, nosotros mantenemos paz. Entonces, a todo aquel que discrepa, le doy un sentimiento de culpa. Y no me doy cuenta ni siquiera que hablo desde afuera del amor, pero que la agresión está dentro del amor. La agresión también se puede expresar de otra forma, en la agresión pasiva. ¿Qué es la agresión pasiva? Un ejemplo. Yo acompaño a personas que están en la crisis, a monjes, y muchas veces me ha pasado que hablo a una persona una hora y después de una hora estoy lleno de agresiones. Entonces digo, esto debe ser un problema mío, pero después lo he hablado con mi terapeuta y la terapeuta dice, no, no es tu problema, sino que tu interlocutor tiene una típica agresión pasiva. Hace que otros se vuelvan agresivos pese a que él siempre simula una máscara amable. Otro tema, la creencia y la duda. Y siempre hay dudas. ¿Creo bien? ¿Es realmente o me lo imagino? Muchos reprimen la duda, dicen, no, yo soy un firme creyente. Y entonces muchas veces uno se vuelve fundamentalismo y entonces nosotros tenemos que combatir a otros como lo hacen algunos terroristas. Y entonces, digamos, lo abrazan y se tiene y la duda tiene como una impresión positiva. La pregunta es siempre, ¿qué creo realmente? En estos 50 años de ser monje, hechos muchas
prédigas, y realmente cada vez me tengo que volver a preguntar que el hecho de que Dios se ha vuelto hombre y que Jesús ha resucitado, digamos, siempre vuelvo a dudar, digamos, y la pregunta es, obviamente, digamos, la duda mantiene, digamos, vital la ciencia. Se dice que en la segunda mitad de la vida aparece, digamos, la sombra. Lo que vimos hasta el momento en realidad estuvo bueno, pero era unilateral. Entonces uno piensa como que, bueno, el contrapol significa que debo vivir totalmente diferente. Vivir una madre totalmente cuidadosa, de repente a los 40 tuvo una fase egocéntrica, se fue del matrimonio, se separó, dejó a los chicos, abandonó la familia y vivió solamente lo propio. Y Jung dice que eso no es una forma adecuada, digamos, porque el hecho de que todo lo que viví lo tiro por la borda y pretendo vivir lo que no viví, eso no es bueno. A lo que hay que hacer es unir los dos polos. Si siento que quizás solamente viví para otros, entonces debería poder hacer algo más para mí, pero ir de un extremo al otro, eso nunca es una solución, porque, digamos, me vuelvo exactamente igual de unilateral. La cruz, como símbolo de la... Jung digamos, habló mucho sobre el símbolo de la cruz, une a los dos opuestos y en realidad genera esa serenidad. Eso justamente realmente es eso, lo importante en la mitad de la vida, ver las sombras que surgen cuando uno reacciona quizás extremadamente sensible, uno no entiende muy bien qué pasa, o de repente se expresa en sueños, de repente en un sueño nos sentimos perseguidos por un animal o por una persona, siempre es un sueño de una persecución, digamos, es esa sombra que he excluido. Si trato de aceptarlo, entonces eso realmente puede ser mucho mejor. Quiero explicar un ejemplo. Una alumna de música me contaba que ella tiene un sueño que está en la cocina y viene un hombre y en el vuela, en el sueño vuela, pero no es suficientemente fuerte y en el pie todavía el hombre la agarra y ahí ella se despierta y tiene mucho temor, mucha angustia con ese sueño. Entonces le decía, no hace falta que tengas miedo, simplemente pregúntale a ese hombre, imagínatelo, a ver, ¿qué es lo que me querés decir? Digamos, termina de soñar ese sueño. Entonces lo siguió soñando y en la continuación el hombre le daba a ella el cuchillo y justamente entonces ella entendía, no tengo que limitarme, ser tan extremadamente estricta conmigo y simplemente tengo que cortar mi tiempo y encontrar mi tiempo para mí. Es decir, eso que me persigue es algo positivo, es decir, lo que el lado oscuro tiene su lado positivo. Por eso hay que observar. Tengo un hombre que siempre era exitoso y que trabajaba como loco y de repente estaba en la autopista, paró en el estacionamiento, de repente le dio un ataque de llanto. Lloraba y lloraba y lloraba y de repente apareció un montón de cosas que tenía que y le decía, no te quedes miedo, lo importante es que lo que has vivido estuvo bien, fue bueno, pero fue unilateral. Entonces aparece algo que también quiere ser respetado y considerado. Una función de esa integración de las sombras, Jung dice que es la integración de anima y animus. Eso significa que no es hombre y mujer, sino si partimos de que cada persona en sí tiene una parte de alma femenina y masculina en la primera mitad de la vida, el hombre sobre todo vive sus partes masculinas y la mujer sus femeninas. Eso está bien, pero cuanto mayores nos ponemos, también hay que aceptar ese polo contrario, y Jung lo describe, dice, no es tan fácil aceptar ese polo contrario, porque el
dice que cuando el hombre reprime el ánima, ese ánima siempre se traduce en esos jefes de mal humor, esos malos humores, digamos, justamente, digamos, parecieran esta ánima reprimida. Entonces, en la mujer lo que pasa es el ánimos reprimido, opiniones rígidas, estrictas, en donde no se puede discutir ni en donde no se logra avanzar. Por eso es importante unir ambos polos, integrarlos, lograr cada uno su propio equilibrio, digamos. No se trata de volverse lo opuesto. La forma negativa justamente de la integración es este hombre suave que no tiene ya virilidad, o la mujer feminista que ya no tiene, digamos, su propia fase femenina. Lo importante es integrar, unir ambos lados. Lo importante, el último punto de C.G. Jung es justamente cada uno camine su propio camino, su propia vía. La vida es como un semicírculo, dice. En la cúspide, arriba en el cenit, estamos prácticamente en la curva biológica, pero la curva biológica se vuelve hacia abajo y terminamos en la muerte. Y si esa segunda mitad no la queremos realizar, queremos sostenernos ahí en esa juventud y el estar corporalmente bien, entonces la línea psíquica y física no se condicen. No. Lo importante es aceptar que nuestra vida es un círculo y que eso de volverse hacia adentro significa ir hacia adentro, ver la naturaleza, porque la naturaleza nos habla, y dice que el hombre mayor, que todavía tiene que decir que es una perversión del ser humano. Me contaba una madre que el padre de 75 años quiere que su nieta de 15 años, que el abuelo le quiere mostrar que todavía sabe esquiar mejor que él. Entonces eso, digamos, él con 75 se quiere demostrar que todavía es joven, ¿sí? Es decir, todo eso, Jung dice, ese hombre o la mujer mayor o el hombre mayor son los sabios, y tiene otras calidades, y justamente deberíamos estar agradecidos de poder haber vivido bien esa primera mitad de la vida, pero después hay que caminar otras formas y otras vías, y Jung también descubre formas y vías religiosas para llegar al psiquismo. Uno tiene que aceptar ese inconsciente, y justamente son las vías religiosas para llegar a esa la meditación, el ayuno, la oración. Para Jung, por ejemplo, el año clerical justamente es un sistema terapéutico, porque en las fiestas del año clerical hay imágenes arquetípicas que hacen que el ser humano llegue a su centro, se centre, llegue a su centro, y toda esa vida religiosa realmente se experimenta como un camino de sanación. Entonces, en la primera mitad de la vida, muchos dicen que la religión en las escuelas estaba pensada más bien para la segunda mitad de la vida. Es decir, que esa importancia de las regiones, de volver a redescubrir esto como una ayuda para la segunda mitad de la vida, es fundamental. Un punto central, dice Jung, es el trato, el manejo de la muerte. Es decir, a partir de la mitad de la vida, solo aquel sigue vivo que está dispuesto a morir. Es decir, que son quizás los mismos que en la primera mitad de la vida realmente no luchan, los que pasan en su segunda mitad de la vida la posibilidad justamente de manejar, de tratar, de acercarse a la idea de la muerte y de dejar la vida y
tienen la sensación de que no vivieron bien en la mitad hasta la mitad de la vida. Y la vida no vivida es algo que uno no puede soltar. Eso hay que agarrarlo y sostenerlo. Entonces, por eso es muy importante ser parte, ser parte de la vida, digamos, la muerte, convivir con eso. También con los antiguos monjes, porque siempre se le preguntaba al antiguo monje, él decía, no tengo miedo, y digo, no tengo miedo porque todos los días tengo la imagen de la muerte ante mí, digamos. Siento simplemente que mi vida está limitada y por eso es una invitación a vivir en el momento. Nadie sabe cuánto va a vivir, pero si yo manejo o trato en mi interior el tema de la muerte, entonces, digamos, eso implica que no me dedico a cosas superficiales y no importantes, sino, digamos, de todos los momentos de la vida realmente vivo la posibilidad de que se termine ya. Jung habla de higiénico, de creer en la resurrección, en una vida después de la muerte. Él dice que como psicólogo no puede demostrar que hay una vida después de la muerte, pero que como psicólogo sé que el alma es sabia y esa sabiduría del alma es que la muerte no es el final, sino la completitud, el lograr completar. Entonces, digamos, los argumentos racionales siempre hay argumentos que eso no puede existir, no puede existir la resurrección en la ciencia, pero eso me vuelve neurótico, me vuelve sin calma y sin serenidad. Justamente ver en la muerte una meta, justamente la completitud de la resurrección y no solamente que algo se corte, se termine. Porque si alguien ve realmente en la muerte una finalización, entonces se va a volver inquieto buscando vivir lo más que puede, que tiene. Pero Jung siempre vuelve justamente sobre las formas, digamos, religiosas, es decir, la oración, diciendo que hay símbolos también. Los símbolos de la iglesia, por ejemplo, nos llevan a conectarnos justamente con esa parte consciente, con el sí mismo. Por supuesto, Jung es una ayuda, porque yo entré en el 64 en la abadía, es decir, tuvimos en el 68 la revolución estudiantil y realmente había estudiantes que rebelaban contra las viejas formas, y para nosotros en ese momento, cuando justamente estuvimos estudiando psicología con C.G. Jung, era que, bueno, las tradiciones religiosas, los rituales, todo eso es realmente una ayuda para el ser humano. La religión, la fe, es algo que nos hace bien, le da una dimensión, una riqueza, una amplitud mayor al ser humano. Y C.G. Jung dice, como psicólogo, realmente es interesante que tiene prácticamente ideas similares hasta ahora, 600 años antes que él, y justamente que dice que se trata, de soltar el ego, entrar en Dios y allí encontrar en Dios su propio sí mismo. Quizás ustedes quizás no interpretan, digamos, esto como una palabra de Jesús, pero si uno quiere seguir a Jesús, entonces el que quiera hacerlo, que tome su cruz y me siga, digamos. Según la psicología de Jung, es tomar la cruz, es adaptarse, aceptarse así como uno es, con todas las falencias, pero con todas las oscuridades, pero abrirse a Dios. Y el que no se acepta a sí mismo, Jung dice que el sí mismo, el ser del ser humano,
es algo que uno no tiene que dejarla o decirle no o resistir a lo que uno realmente es. Pero al ego sí hay que resistir, porque si estamos dominados por el ego ya no somos libres realmente. Entonces somos esclavos de nuestros celos, de nuestra envidia, de todas nuestras necesidades, y no vivimos en nuestro centro, sino nos viven. Y soltar ese ego, entonces, es, en el sentido de Jesús, es decir no a ese ego y vivir realmente desde el centro, desde el sí mismo, desde el mayor interior. Habla justamente vivir desde el espíritu, desde el alma. Eso es justamente ese centro, el fondo del alma. Bueno, digamos, hasta aquí llego con Jung. Jung para mí no es un padre de la iglesia, digamos, claramente tiene sus límites, no se puede aceptar todo, pero realmente para mí fue una ayuda de ver cómo la fe, digamos, con una psicología, digamos, moderna, y realmente fue una ayuda para poder vincular la fe con la dimensión terapéutica y poder ver que realmente se trata de que la fe ayuda al hombre en su ser humano, y para que para nosotros mismos y otros nos volvamos una bendición. Entonces, eso es lo que les deseo. No teman las crisis. Digamos, si no tienen la crisis, no hace falta tener crisis, pero no está mal tenerlas, porque lo importante es que si eso surge, entonces tiene que identificarlo con esto de volver a encontrar un nuevo centro, a sentir que uno se vuelva una bendición para otros, y eso es lo que les deseo a ustedes, que en el centro de la vida realmente sientan que el volverse viejo, maduro, sea bueno, que uno sea finalmente una bendición para la sociedad, y que la gente mayor realmente tenga la capacidad de unir a la gente, y que justamente, digamos, esa sabiduría sea suave, sea delicada, y si eso se lleva a la sociedad, entonces ustedes van a ser digamos, van a ser una sociedad y una institución, digamos, beneficiosa, como lo son ustedes acá en Entretiempo, aquí en Argentina. Gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. ¿Podemos hacer un par de preguntas? Ja. ¿Cómo me doy cuenta si estoy atravesando la crisis de la mitad de la vida? ¿Qué síntomas tendría? Jetzt höre ich nichts vom Deutschen. Jetzt höre ich. Wie Ja. merke ich, dass ich die Krise der Lebensmittel durchlaufe? Welche Symptome würden sich ¿La repito? Ja. Also ein wichtiges Symptom der Un Lebensmittel ist die síntoma Unruhe. importante es la Die inquietud. Unruhe, dass ich nicht zur Ruhe komme. Ein No zweites, encuentro dass paz, ich gereizt bin, empfindlich pero bin. también estoy Und irritado, das dritte, sensible. Y el dass tercer síntoma meine Stimmungen auf es einmal schwanken. que de Ich hab pronto gedacht, mis humores ich, cambian, hab mich doch in der Hand estados und de ich ánimo. bin Creía klar que me podía und ich controlar y que todo spüre, está bien, y de pronto me dass doy ich cuenta Stimmungen, negative que Stimmungen los humores, beherrscht los werde. estados Gar nicht de weiß ánimo me warum. dominan, no Oder sé auch por von qué. unruhigen Träumen, wo ich O dann también am Morgen sueños intranquilos, donde al geisteskrank día aufwache. siguiente Das sind auch so me Zeichen despierto todo für eine sudoroso. Krise und Esos die también sollten son wir síntomas de ernst una nehmen. crisis y deberíamos tomarlos en serio. Gracias, padre, gracias. Vielen Dank. Otra pregunta. Eine weitere Frage. Pasaron muchas cosas en el mundo
desde que usted publicó la primera versión de su libro, de La mitad de la vida como tarea espiritual. ¿Cómo ve a los hombres y mujeres de hoy? ¿Hemos aprendido a manejar mejor nuestra crisis de la mitad de la vida? ¿El mundo nos ha acercado o nos ha alejado más de encontrar el sentido de nuestra vida? Und es ist schwierig, Es da eine difícil genaue Antwort zu geben. una Ich respuesta glaube, exacta. dass heute schon viele Creo Männer, auch que hoy Menschen, auch Frauen, muchos sensibler hombres y geworden muchas sind für mujeres, diese Krise muchas der mujeres Lebensmitte. han cobrado Allerdings, una mayor für die sensibilidad Jungen por setzt esta die crisis de la mitad de la Lebensmitte vida, pero an para zwischen ello 35 und la 45. crisis de la mitad de la Heute vida würde ich eher se sagen ubica entre zwischen los 40 und 35 y 50 45 und años. manchmal Hoy sogar auch diría entre los 58 und 40 y los 50 y 55. muchas Wir veces leben länger después de los und 50, porque ich vivimos erlebe, más dass años. manche erst nach Y me doy 50 so cuenta in die que Krise algunos geraten. recién entran en la Ich crisis después de los glaube, wir 50. haben schon mehr Creo Gespür dafür bekommen, que aber nos ob hemos wir sie dann besser sensibilizado bewältigen, más, ist eine andere pero si Frage. las sabremos Es gibt superar viele, mejor, eso no lo leider auch sé. viele, die das Porque hay verdrängen, die muchos dann que sich lo durch die niegan, Arbeit que lo stürzen. reprimen y que Meine Erfahrung ist, simplemente se entregan die al Krise der trabajo. Y Lebensmitte uno wird de ja los anders peligros wahrgenommen es vom que la Mann crisis und de von la Frau. mitad de la Und vida das ist oft Zeit se verschoben. percibe Wenn zum diferente Beispiel entre el hombre y la die Kinder mujer aus y dem Haus también sind, está gerät desplazado en die el Frau tiempo. oft in diese Por Krise der ejemplo, Lebensmitte, cuando während der los Mann hijos dann salen de ganz la in seiner casa, Arbeit, in seinem Erfolg entonces aufgeht la mujer entra und en crisis diese y el Krise hombre verdrängen todavía está en la kann. plenitud Und de su dann trabajo y wird er puede die Krise der reprimir la Frau crisis. entwerten und sagen, Y du bist so entonces empfindliche, man muss einfach das Leben descalifica la schaffen. crisis de la mujer. Deswegen ist Sos auch wichtig, demasiado ein sensible, Gespür no zu podés con la bekommen vida. zwischen Es Mann und Frau, dass importante das oft que el Phasen hombre y la verschoben ist mujer se und den dass man cuenta que hay un sehr desfasaje de sensibel fases ist für den y anderen, dem que anderen auch uno die tenga una Krise mayor zuversteht und sensibilidad nicht para el otro, bewertet que und sagt, uno du acepte musst que dich él está en anstrengen, una dann bist du nicht crisis in der y que Krise. uno no exija que se esfuerce y que se sobreponga a la crisis. Gracias, gracias, padre. Una pregunta que hicieron recién en el chat. ¿Cómo es el mecanismo de agresión pasiva que usted comentó recién? Si puede hacer muy breve explicación. Bezogen. Welches ist das Mechanismus? Können Sie das näher erläutern? Ja, die passive Aggression La agresión ist eben, pasiva wo ein Mensch nach außen hin es ganz, eso donde el hombre, la persona hacia aber afuera es muy spürt, amable, der muy andere cordial, spürt im Innern, pero el dass der otro en voller su interior Aggression siente steckt, aber que en esa nimmt sie persona nicht hay nach außen. agresividad, aunque no lo Ein traduzca en el Kriterium exterior. für Un eine passive criterio Aggression de ist, una wenn agresividad einer zum pasiva Beispiel es zu sanfte Sprache hat. cuando uno, por Wenn zu sanft, ejemplo, ganz habla sanft, also übertrieben demasiado sanft, lento, muy das merkt suave, man auch, exageradamente der suave. muss seine Aggression Eso, verdrängen, entonces uno deswegen se ist da cuenta ganz que tiene que liebevoll und sanft, reprimir aber sus es stimmt nicht so richtig. agresiones Also y por er eso spürt den es tan Menschen nicht. suave en todo, Ein pero él no Beispiel, siente mir hat a ein junges las Mädchen mit personas. Por 17 Jahren ejemplo, una erzählt, joven de ihr 17 Vater ist me contó evangelischer Pfarrer que su und padre sie hat es große pastor Probleme mit evangélico y ihm, ella tiene denn grandes beim problemas con él, Abendessen porque spricht a la er hora de la genau den cena gleichen sanften siempre dice en el Predigtton, den mismo er in der tono de prédica de la verkündet, iglesia, auch zu ihrer él Tochter, könntest du nicht anuncia so gut sein, mir también. eine Flasche Le Bier aus dije a dem la Keller zu hija, holen. y yo, no Das macht sie podrías tener aggressiv, la weil amabilidad de spürt, wenn diese traerme sanften cerveza del sótano. Stimme ist Y ganz eso la hace Aggression geworden. agresiva Wir porque sollen nicht ella bewerten, se jede da sanfte cuenta Stimme ist que passive en Aggression, esa aber wir suavidad sollen hay sensibel agresividad sein. Und encerrada. vor allem, Eso wenn no wir quiere decir nicht que wissen, siempre sea warum wir así, aggressiv werden, pero cuando sollen wir nosotros no schon bei sabemos uns suchen, cuándo nos dann volvemos einfach fragen, agresivos, muchas veces no was tenemos habe que ich buscar beim la anderen agresividad de gespürt, was nosotros, er sino ver verdrängt qué hat. sentimos en el otro, qué fue lo que el otro reprimió y hizo que se tradujera su agresividad. Gracias, gracias, padre. Vielen Dank. Una última pregunta. Vielen Dank, Pater. Vielen Dank, Pater. Eine letzte Frage.
¿Tiene idea si en algún otro país existe algún grupo como Entretiempo que apunte a la crisis de la mitad de la vida y haya tomado su libro como una herramienta de reflexión para esto? Nein, ich kenne jetzt keine No Gemeinschaft, conozco otra comunidad que sich conscientemente se ocupe de la crisis y superación de la mitad de la vida. Pero nuestros monasterios, por ejemplo, es un tema. Por ejemplo, yo escribí este libro justo en el momento en que dos monjes abandonaron la sacerdocia, justo cuando tenían 40 años más o menos. Pero no conozco una comunidad que conscientemente se ocupe de este tema. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por sus reflexiones y por contestarnos las preguntas. Bueno, ya estamos llegando al final y, como siempre en Entretiempo, en cada encuentro que tenemos, queremos que Jesús Eucaristía participe y esté con nosotros. Así que vamos a hacer una última oración con un ratito de adoración al Santísimo. Como el padre Ansel no tenía la posibilidad de poder exponer el Santísimo allá porque está en su oficina, van a ver en otra cámara que está expuesto el Santísimo Sacramento, lo está exponiendo un querido sacerdote amigo de Entretiempo, que es el padre Oscar Fabré, en la Casa de las Esclavas, aquí en la Plaza Vicente López. Entonces vamos a ver el Santísimo expuesto allí en una cámara y el padre Ansel nos va a guiar la oración desde Alemania. Pater Anselm wird uns von Deutschland aus leiten. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Wenn Sie auf die Hostie schauen, Si miran la hostia, entonces ven la transformación de la muerte en Jesucristo, ven en la hostia que también nosotros estamos transformados, porque ese Jesús está en nosotros, ese Cristo está en nosotros, y mirando las hostias también podemos mirar diferente sobre las personas, que en cada uno de ellos hay Jesús. Nosotros los monjes tenemos que creer que nos encontramos con Cristo en cada una de las personas, y la mirada de las hostias es una ayuda de ser optimista y esperanzadas a los seres humanos que hacia afuera son quizás malos, confiando en que sean buenos, y pidiendo por ellos que Jesús también va a penetrar lo negativo y va a transformar lo negativo de ellos también, para que confíen en lo bueno en ellos y se vuelvan, digamos, puedan llegar al camino de hacerse buenos. Y le
todas nuestras heridas se las entregamos a esas hostias, porque Cristo es el que ha llevado todas nuestras heridas en esa cruz, porque las sanó para todos nosotros. A través de sus heridas nosotros fuimos sanados, y por eso las heridas nosotros se las podemos acercar, se las ofrecemos, se las entregamos. También las heridas del mundo, de todas las personas en su país, gente en Afganistán, gente que todos los que están con tanto miedo en este mundo, y que ofrezcamos y pidamos el amor de Jesús, para que allí donde hay oscuridad, donde hay mal, el amor de Jesús transforme este mundo, y que su luz pueda hacer este mundo un poco más claro para nosotros y para todos los otros seres humanos. Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Muchas gracias. Le queríamos pedir al padre Oscar si en un ratito nos puede dar la bendición con el Santísimo. Creo firmemente, Jesús, que estás presente, real y verdaderamente, en el Santísimo Sacramento del altar. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, te pido al menos que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén.
Alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Gracias, Oscar. Gracias, Confa, ahí en Las Esclavas, por exponer el Santísimo y por esta bendición con el Santísimo. Les contamos a todos que allí en la Casa de las Esclavas es un equipo de entretiempo que está en una convivencia previa a un retiro que se va a hacer el mes próximo. Gracias a Dios, parece que podemos volver a tener retiros, así que es todo un acontecimiento que después de toda la cuarentena y la pandemia en un año y pico, podamos tener nuevamente retiro. Y el Padre Oscar se ofreció gentilmente a exponer el Santísimo, un gran amigo de Entretiempo. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro. Quisiera agradecer primero al Padre Anselm por sumarse, por disponer de su tiempo para nosotros. Ha sido una enorme emoción tenerlo con nosotros. Después de tantos años que lo venimos leyendo, ahora lo podemos tener en persona, así que ha sido una enorme, enorme alegría para toda nuestra comunidad. Y quiero agradecer a todo el equipo organizador. En primer lugar, a Marcelo de la Iglesia y Hugo Julián, que fueron los que tuvieron la idea de contactar al Padre Ángel y que lo contactaron para que él se pueda sumar hoy. Al resto del equipo, a Ale Signorelli, que está desde el primer entretiempo, a Andrés Dini, a Salvador Villalobos, que fue el que contactó y se ocupó de las intérpretes. Gracias a las intérpretes, Sonia, Renate, gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a Mitch, una vez más, que se ocupa de toda la parte técnica, y que si no fuera por él, no podríamos hacer estas cosas. Así que mil gracias, Mitch, nuevamente. Y nuevamente, gracias, Padre, a usted, Padre Anselm. Ha sido un privilegio contar con usted hoy. Ha sido una gran emoción para todos. Y no sé si quiere decirnos algunas palabras finales o darnos una bendición desde allá, desde Alemania. Sí, por supuesto. Quisiera decir unas últimas palabras y después al final una bendición. Realmente me encantó volver a estar en contacto con la Argentina. Estuve 5 veces allí ya y realmente siempre me encantó ir tanto, digamos, últimamente con mi edad ya no puedo viajar tanto, pero realmente esta es una fantástica oportunidad para poder juntarnos. Por eso también en su situación tan difícil en su país, deseo la bendición de Dios y quisiera simplemente cerrar con esta bendición. Segne alle Hörer und Hörerinnen und segne die Menschen Argentinien. Halte schützend deine Hand über sie. Dale tu bendición y tu protección a todos los argentinos y las argentinas que están escuchando. Déjalos permitir y que tu bendición sea una manta protectora. Acompaña a cada uno en su camino para que su camino sea de mayor vitalidad y mayor libertad, bendición y amor. Que su bendición los penetre para que ustedes se vuelvan bendición para muchas personas. Que los proteja el misericordioso Dios. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias.
En el equipo organizador, me estaba olvidando, de Alfredo Confalonieri, que es el que está con el padre Oscar en la Casa de las Esclavas. Así que un eje importantísimo de este equipo fue Alfredo Confalonieri, Confab para todos nosotros, no quería dejar de olvidarlo. Bueno, llegó el final. Nuevamente, gracias, Padre, una vez más. Un regalo de Dios contar con usted este día y con todos ustedes que se sumaron, la gente de Entretiempo y la gente que no es de Entretiempo. Realmente un regalo para todos. Mil gracias y nos encontraremos cuando Dios disponga.